regreso en tema de fondo. Hoy estamos abordando la ley del servicio civil. Queremos justamente compartir con nuestros oyentes y televidentes todo acerca de esta norma, informarlos cuáles son los impactos que va a tener tanto para los ciudadanos como para los trabajadores estatales. Y para ello nos acompaña en el día de hoy el doctor Ricardo Herrera, él es experto en Derecho Laboral, y la licenciada Mariana Ballén, gerente de Políticas de Gestión del Servicio Civil, con quien estuvimos el viernes pasado justamente en Ampliación de Noticias. Bienvenidos a ambos. Gracias, buenos días, Cayetana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, está claro que se ha iniciado una campaña ya más fuerte de información y por supuesto eso ha generado muchísimas dudas entre los trabajadores, básicamente. Una de las preguntas reiteradas que por ejemplo me llega esta vez por el Twitter es si se va a evaluar a absolutamente todos o solo a los que entren en esta nueva ley. Porque creo que el tema de evaluación genera mucho temor. A veces pareciera que es como una trampa para que las personas pierdan su trabajo. Mariana, cuéntenos un poco cuál es la realidad. La evaluación es para todos. Es para todos. Incluso los que no se quieren pasar. En efecto. Y de hecho, eso ya es legalmente, o sea, ya está aprobado desde el 2008. Lo que pasa es que no se había implementado hasta el momento, ¿no? Entonces, independientemente de que tú pases a un nuevo régimen, tendrás evaluaciones con las consecuencias que ello podría implicar. Si es que ya estaba establecido desde el 2008, ¿por qué no se había implementado? ¿Por qué han tenido que pasar 5 años para implementarlo? Y se lo pregunto porque si no se pudo hacer en 5 años, ¿por qué ahora sí se va a poder hacer? Ahí hay un tema importante, ¿no? Que de alguna manera, bueno, eso fue en otro gobierno, pero en su momento se tomó, en todo caso, la decisión de no implementarlo. Lo importante ahora es que no solo vienen las evaluaciones, sino vienen una serie de beneficios también para los servidores, porque sería complicado que si en realidad durante 20 años ha habido tanto desorden en el servicio civil, de un momento a otro se empieza a evaluar a todos los trabajadores, pero no te preocupes por el otro lado, que es también cómo le garantizas mejores condiciones laborales, mejor capacitación. Esta ley trae todo. Es decir, ¿no? Trae por un lado la evaluación, pero también trae la capacitación, trae mejoras en ingresos. Es decir, si yo estoy en el régimen del decreto legislativo 276, es decir, soy un funcionario nombrado, ¿también voy a ser evaluado por más que yo opte por permanecer en mi régimen? Sí, los 276, los 728, los CAS. Y acá una pregunta para el doctor Herrera. ¿Alguien se podría negar a la evaluación? La ley contempla de que si se niega puede ser considerado como que ha desaprobado el examen y por ende estaría ya en capilla, para decirlo en criollo, ¿no? Pero ¿qué ley dice eso? Porque si la ley de servicio civil. Pero si yo no me estoy acogiendo a esa ley, ¿cómo se me puede imponer? En el caso de lo que pregunta Cayetana. Claro. Yo estoy en la ley 276 y me rijo por ella. En mi ley no dice que me tienen que evaluar. Así es. Me imponen otra ley en la que yo no participo. ¿Cómo me pueden obligar bajo una ley que no me acoge a cumplir determinado requisito? Claro, es que esta ley de servicio civil no solamente comprende a los trabajadores que se acojan voluntariamente al régimen, sino tiene un ámbito mayor, ¿no? No solamente en el tema de las evaluaciones, que como bien dice Mariana, comprende a los 276 y 728 actuales que inclusive no quieran pasar al régimen, sino en materia de derechos colectivos, de los cuales podemos hablar más adelante, ¿no? Tiene entonces pisos de ley general en algunos aspectos. Sin duda, sin duda. Y este tema de la evaluación es un tema muy, muy sensible, ¿no? Porque claro, se discutió inicialmente en el proyecto y en el debate parlamentario que, bueno, no había finalmente de qué preocuparse porque el que quería pasaba y se sometía a la evaluación, sujetaba a los exámenes. Pero ahora resulta que el texto final de la ley dice que todos van a ser evaluados, ¿no? Lo cual me parece positivo, creo yo, y además en efecto estaba contemplado legalmente. La 276 desde que salió el año 84 tenía la previsión legal de las evaluaciones, solo que se descontinuó en la década del 90 en adelante. Y en la 728, régimen privado para los trabajadores del Estado, también existe la posibilidad de que uno sea evaluado y sea hasta despedido por bajo desempeño. Un tema importante, efectivamente, lo que dice Ricardo, es que tanto el 728 como el 276 es factible evaluar hoy. Y también es factible el cese, sí, pues, después de un número de evaluaciones no has pasado, ¿no? Sin embargo, por la costumbre, los trabajadores no han sido evaluados. Y acá justamente el doctor Herrera nos decía que desde el 90 no han sido evaluados. ¿Eso no hace que forme parte ya de su derecho, que lo puedan ver como un derecho adquirido el no ser evaluado y que por tanto yo no me tengo que someter a ninguna evaluación? No, los derechos de origen legal no son derechos adquiridos, con lo cual me pueden cambiar la ley en cualquier momento y yo tengo que sujetarme a las nuevas reglas de juego. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional desde la sentencia que declaró constitucional la ley de reforma de la 2530. Porque también el argumento de los pensionistas en esa época, 2004, fue ese, ¿no? ¿En qué medida me pueden obligar a establecer límites a mi pensión de jubilación si es que mi pensión es cédula viva?
Entonces se produjo el pronunciamiento del tribunal, que además está amparado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, De acuerdo. que dicen que no hay derechos adquiridos de origen legal. Entonces sí es posible el cambio normativo. Eso es importante. Ya tenemos llamadas del público, y ya tenemos también varias preguntas por ti, pero vamos a organizarnos un poquito. Nos llama Margarita de Miraflores, a quien vamos a atender. Aló, muy buenos días. Pues mucho gusto saludar a ese par de haces de mentiras que están ahí. Bueno, yo lo es ¿qué mejor evaluación que la hoja de servicio que va manteniendo un trabajador en la empresa? Uno. Y dos, por favor, creo que esta ley no ha contemplado, porque creo que no se ha contemplado. Lo de personal de confianza. Ponen a 3, 4 nuevos personal de confianza, con que el ejecutivo mayor, digamos, lleve una persona de confianza y que escoja, personal de confianza dentro de la hoja de servicios de cada uno de los trabajadores que ya han estado en esa empresa. Muchas gracias. De acuerdo, muy bien. Entonces la señora Margarita de Miraflores. Vamos a atender otra llamada para poder responder a ambas. Y atendemos a Jorge de Trujillo. Jorge, adelante con tu pregunta. Buenos días. Sí, buenos días. Yo lo que quería participar es en lo siguiente, sobre la cultura de evaluación que se está dando ahora aquí en la sociedad peruana. Evaluación al sector educación, evaluación a todo el sector público, ¿no? Pero yo lo que quisiera es que las evaluaciones sean totalmente transparentes, no como la que se hacía en el periodo del gobierno de Fujimori o de Alan García, pues es harto sabido de que esas evaluaciones salían anticipadamente, antes del día D, ¿no? De tal forma pues que era un fraude casi total, ¿no? De acuerdo. Entonces yo creo que sí debe haber una evaluación, esa cultura de evaluación debe ser masificada, pero previamente debe haber una capacitación. Por ejemplo, sabemos que en educación el problema está detectado hasta la saciedad. Hay problemas en matemática, hay problemas en comunicación. Entonces hay que capacitar a toda esa gente pues antes de evaluarlos. De acuerdo. Muy bien, Jorge. Muy bien, Jorge tiene un punto que creo que podríamos agotar el tema de la capacitación, que ha generado muchísimas preguntas. La transparencia de la evaluación es algo que todo el mundo reclama. ¿Quién va a evaluar y cómo? A ver, evalúa cada entidad, pero evalúa según determinadas pautas que da a servir, que es el órgano técnico. De acuerdo. Y acá hay una gran diferencia respecto a las de los 90. Si ustedes ven la ley que regulaba las evaluaciones en los 90, que es el DU 26093, tiene 2 artículos. El primer artículo dice evalúa como quieras, y el segundo artículo le dice y si no pasa la evaluación, lo votas. O sea, esta ley es totalmente diferente en ese sentido, tiene muchísimos artículos dedicados a la evaluación, muchísimos dedicados a darle garantías al trabajador. Por eso, ¿cuáles serían las pautas de evaluación? Porque usted dice, cada entidad va a evaluar. ¿Cuáles son las pautas que Servir está diseñando para que esa evaluación sea transparente y que se evalúe en realidad respecto de la capacidad de ese funcionario respecto a ese puesto y no se le evalúe respecto a temas de los cuales él no tiene por qué estar capacitado o conocer esos temas? Una de las cosas es que solo puedes evaluar a la persona por las cosas que él hace, que parecería normal, pero eso no se daba antes, ¿no? Entonces, solo puedes evaluar al trabajador respecto de su puesto, no de cualquier otra cosa que pase en la entidad. Y en la evaluación entra, obviamente, que demuestre tener competencias, pero también hay alguna evaluación del desempeño. Es que justamente ese es un muy buen punto, porque la evaluación que planteamos acá es solo una evaluación de desempeño. Entonces, no tenemos que pensar que es una hoja como un examen donde uno va a 2 horas a que le tomen un examen de conocimientos, ¿no? En realidad, y eso también tiene que ver con los lineamientos que da Servir. Servir dice, bueno, establece tus metas a principios de año, el trabajador y el jefe se sientan a definir las metas, van avanzando a lo largo del año y al fin del año se ve si se cumplió o no las metas a lo largo del año. Entonces, no es algo que yo pueda, como las evaluaciones de antes, donde uno va 1 hora a un examen y te votan. Es imposible. Digamos que a pesar de los lineamientos que Servir va a establecer, si alguien es evaluado de una manera arbitraria, ¿tiene dónde quejarse? Sí, puede ir al Tribunal de Servicio Civil, ¿no? Y ahí presentar un recurso. Pero además, Servir tiene funciones de fiscalización y también va a hacer seguimiento al proceso. Entonces, hay varios mecanismos, digamos, que deberían asegurar
que las personas sean evaluadas objetivamente. Es curiosa la cultura que existe también de que los trabajadores del sector público principalmente, pero eso también se extiende a veces a la empresa privada, son intocables. Santiago Grau nos hace llegar su pregunta por Twitter, que la valoro porque me permite graficar esto. Dice, ¿por qué tiene que cesar un trabajador desaprobado? ¿Qué se persigue? Lo que pasa es que evidentemente la estabilidad laboral en el sentido de recursos humanos es sigo en tanto sea bueno, sigo en tanto sea útil, en tanto sea productivo, ¿no? Por eso es que no solamente en la 728 hay despido por causas vinculadas con la conducta, las faltas graves, sino con la capacidad. Claro, ¿no? es la misma razón por la que desapruebas si un chico en un colegio o en la universidad y no puedes continuar, ¿cierto? Así es. Y entonces, evidentemente, ningún empleador, ni público ni privado, va a desprenderse, va a desvincular un trabajador eficiente, ¿no? Entonces, la evaluación anual apunta a un constante análisis del rendimiento del trabajador, ¿no? Después, Luis Schwarzenegger me pregunta por el Twitter que en la 728 el no evaluarte o no querer reevaluarte no es causal de despido. ¿Es cierto? Claro, en la 728 en efecto no hay evaluación en el sentido de que me toman un examen, pero sí hay evaluación en el sentido que proponía Mariana. Es decir, el jefe puede decirle al trabajador, estas son tus metas y vamos a ver cómo las cumples en el semestre o en el año. Al cabo del semestre o del año viene el resultado de si se alcanzaron o no las metas. Y por ejemplo, si yo soy voy a graficar esto, si yo soy un vendedor, ¿de acuerdo? Vendo llantas y al cabo de un año resulta que mi jefe me dice, bueno, tú has estado muy por debajo del promedio del rendimiento del equipo de vendedores de llantas. ¿De acuerdo? El promedio ha sido 50 llantas al mes y tú has vendido 15. Entonces, legalmente la 728 permite la posibilidad de que el empleador inicie el procedimiento de despido. ¿Cómo? Cursa la carta y le dice, tienes 30 días para nivelarte al promedio de 50 llantas al mes vendidas. Si no llego a ese promedio, entonces puedo ser desvinculado. La ley aquí permite la posibilidad de que no se me despida de inmediato, sino se me dé una nueva oportunidad. Al siguiente año, previa capacitación, para que rindan mejor la evaluación, seré evaluado. Y si soy desaprobado nuevamente, ahí recién soy desvinculado. Insisto, si yo soy una de las personas que estoy en el régimen 728, pero que no me incorporo a la ley de la carrera civil como está estipulada en esta nueva ley, y fallo en una de las evaluaciones, el 728 no establece capacitaciones. Ni segunda oportunidad. Ni segunda oportunidad. Así es. Entonces, ¿esa persona sí sería retirada de la administración pública? Esa persona tendría las mismas condiciones que establecen en la ley, ¿no? Tendría una segunda chance, si quieres. El segundo año, al final del año, sería evaluado, tendría capacitación antes. O sea, es una modificación entonces del 728 como está concebido. Para el sector público, digamos, ¿no? Para los que están en el sector público, sí, de alguna manera, a todos los que sean parte del proceso de evaluación, se les garantiza que tendrá una evaluación objetiva, que si desaprueban, digamos, un año, tendrán capacitación en ese tema, y que se les tomará, y que tendrán una evaluación el segundo año, y si no pasan, bueno, se acosa al CC. Pero un tema importante es que el objetivo de la evaluación no es despedir gente. El objetivo de la evaluación es ver qué tan bien o qué tan mal estoy yendo en mi trabajo y a partir de eso tomar acciones para pero vamos a modificarlo. decirlo claro. Y también que los trabajadores que no rinden se vayan, porque también hay que reconocer que se paga un sueldo con los impuestos de todos los peruanos y que una persona a la que se le dan tantas facilidades para que mejore su rendimiento no lo hace, ahí también debe haber una falta de voluntad enorme, ¿no? No tendríamos por qué mantener a personas que no quieren mejorar. Tenemos que escuchar titulares y vamos a regresar con un tema que planteó Margarita, el tema del personal de confianza. ¿Qué pasa con ellos? Y la hoja de ¿Cuántos servicio, pueden ser en cada institución? Con ese tema y mucho más regresamos acá en Tema de Fondo. Usted, estamos esperando sus llamadas, 212-4100, 212-7165 y de provincias 0813-1400. En las redes sociales tenemos cantidad de preguntas esperando, así que ya volvemos con ellas. Bienvenidos nuevamente a Tema de Fondo. Estamos analizando la ley de servicio civil y hemos recibido bastantes comentarios a través del Facebook y el Twitter. Santiago Huanca señala, bienvenidos los cambios, ya era hora. Rocío Moscol, creo que no afecta esta ley. Al contrario, el Estado necesita con urgencia profesionales calificados y honestos. Pero también nos llega una consulta de un trabajador del Estado. Iván Vladimir Tipián Aragón señala que es trabajador del Estado, que gracias a Dios su puesto es de exigencia y de mucha demanda y no soy ningún vago. Tampoco le teme al cambio, pero lo que le gustaría es más información, pues creo que todo lo que se ha sucedido es porque esto no ha existido. Y también quiere que le expliquen dos temas particulares. ¿Por qué
no hay derecho a la sindicalización y por qué la disposición transitoria 058 no permite la negociación de mejoras salariales. A ver, doctor Herrera. Bueno, yo creo que la ley sí contempla el derecho a la sindicalización, pero recortadamente, y por ende, creo yo, discriminatoriamente. Es el capítulo de derechos colectivos el más polémico de la ley, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sector privado y en el sector público hasta el año pasado, se podía negociar condiciones económicas. ¿El sindicato para qué existe? Básicamente para negociar colectivamente y lograr mejoras económicas, aumento de sueldo, a través de la negociación colectiva. De modo que el hecho de que ahora con la ley los sindicatos en el sector público, inclusive de empresas del Estado, que se regulaban tradicionalmente por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, solamente puedan negociar condiciones de trabajo, es decir, uniforme, jornada, movilidad, eventualmente refrigerio, horario, es quitarle el contenido esencial a la negociación colectiva al punto de tornarlo inconstitucional. Yo creo que esta es una inconstitucionalidad flagrante de la ley. Un tema importante es que del 100% de personas que estarían en esta norma, el 40% son 276 y ellos no tenían negociación colectiva de remuneraciones. Y el otro 40%, que es el CAS, tampoco tenían negociación colectiva de remuneraciones. Entonces, digamos que al 80% de la población no se le está quitando ningún derecho, en tanto ellos nunca lo han tenido, ¿no? Yo discrepo. Discrepo porque el hecho de que nunca lo hayan tenido no quiere decir que no lo tenían potencialmente. En el momento que uno pone una ley que ya te está diciendo no lo vas a tener, si se te recorta un derecho. ¿Me explico? ¿Sí? Claro, ¿Sí? la Constitución del 79 y del 93 regulan como derecho fundamental la sindicación. Y para la OIT, la sindicación incluye negociación colectiva. Y a eso sumado que sí hay un 20% que sí tiene ese derecho. Y a quien sí se le estaría recortando, si se quiere expresamente con esta ley, ese particular derecho. Y ahí va un punto importante que era la pregunta que ¿por qué? ¿No? El por qué el recorte. En este momento solo negocian colectivamente remuneraciones cerca del 14% de trabajadores del Estado que tienen la capacidad o que le han hecho finalmente, y es porque en realidad se negocia incrementos de remuneraciones solo en entidades donde tienen plata, ¿no? Y en realidad la plata no es de las entidades, sino es de todos nosotros, de todos los peruanos, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que muchas veces las entidades hacen un mal uso de ese dinero, porque como en realidad no es suyo, ¿no? Eso lleva a que acepten incrementos remunerativos, que en realidad el efecto que tienen es recortar el dinero que va al fisco, si quieren, ¿no? Algunos han sugerido que la OIT no reconoce el derecho de la negociación colectiva en materia salarial a los trabajadores estatales. No, ¿Eso es cierto? Al contrario. El Comité de Libertad Sindical ha dicho claramente en reiteradas ocasiones que sí tienen derecho a negociar salarios los trabajadores del Estado, solo que, y en eso coincido con Mariana, en función al pasado reciente, y no tan reciente, había un desorden en la negociación colectiva en el Estado, en el sentido de que se ha excedido el presupuesto con el cual la entidad ha contado para negociar colectivamente. ¿Qué ocurre en el sector privado? En el sector privado los negociadores con el sindicato evidentemente tienen un límite, un tope, y entonces, en efecto, se vulnera la limitación presupuestal. En el Estado no se puede negociar como en cualquier entidad. Tiene que negociarse pensando en la limitación presupuestal. Lo que podría hacerse es lo que ocurre, por ejemplo, con la ley de fortalecimiento de SUNAT, que me parece un buen ejemplo. Ahí se dice expresamente que un porcentaje del superávit de la recaudación anual va a ser destinado a recursos para efectos de negociación colectiva. Entonces, ¿por qué no le establecemos un techo o un tope a cada entidad pública en esa perspectiva? Lo que pasa es que porque se haya hecho mal, Mariana, no parece la razón suficiente para quitar un derecho. Es como quitarle a los niños la educación gratuita porque la educación es de mala calidad. El problema que tenemos es que hay muy poquitas entidades que tienen dinero propio y la mayoría que no lo tienen. Entonces solo tendrían posibilidad de hacer eso las entidades que tienen dinero propio, y entonces volveríamos a lo que queremos ordenar. Después de 20 años queremos ordenar remuneraciones. Abrir en este momento la posibilidad de negociar colectiva de remuneraciones. Creo que es importante la razón por la que se toma, pero les abre una puerta de inconstitucionalidad que es peligrosa. Vamos a las llamadas. Nos llaman desde Ancash, mi tocaya, efectivamente. Patricia, desde Ancash. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, escuchamos su pregunta. Muy buenos días a todo RPP y por su intermedio a todo el país. Entre derechos como se vienen ingresando, disminuidos, recortados, limitados, se habla de inconstitucionalidad de la ley. Pero los trabajadores estamos más preocupados porque en este marco de la descentralización y de los gobiernos de turno que han tomado las diferentes regiones, hay un exceso y hay un abuso de autoridad. Y la preocupación de los trabajadores es
¿quién garantiza de que se respeten los derechos de los trabajadores, toda vez que bajo los cargos de confianza las entidades están en manos de los gobiernos de turno y hay un exceso y hay un abuso en la designación de los cargos de confianza, y cuando se apliquen las evaluaciones seremos evaluados por esta gente que no tiene perfil? Entonces la preocupación nuestra es eso, ¿no? Que no se evalúa y quisiéramos que lo absuelvan los que están allí presentes. Muy bien, Margarita, válida la pregunta. Ahorita entramos al tema de los cargos de confianza, que es reiterativo. No, importantísima la pregunta de Patricia desde Ancash, porque dice, ¿cuál puede ser el perfil de quien me va a evaluar? Así es. Si es alguien que es un personal de confianza, ¿cómo vamos a abordar ese tema? Y tenemos una siguiente llamada. Edgar, de Villa El Salvador. Edgar, adelante con tu pregunta. Muy buenos días. Mi consulta es la siguiente. Hay una forma laboral que se está dando, por ejemplo, en el Banco de la Nación, llamados SNP, Servicios No Personales, en los cuales llevan 3 a 4 años realizando labores de funcionarios, pero estos no se están dentro del CAS ni de otro sistema laboral. Quisiera saber si esta nueva ley aplica para ellos o qué modificaciones se podría realizar para que se introduzcan dentro de la ley y tengan los beneficios sociales, porque actualmente no tienen ningún tipo de beneficios. Muy bien, y Lola de Surco es la última llamada que tenemos para este... ¿Perdón? Aló, muy buenos días. Muy buenos días. Sí. Mire, señora, ¿su nombre? Lola Llave, señorita. Muy bien, señora Lola, mire, señorita, yo quisiera saber, como hay dos personas tan expertas en esto, ¿qué garantía tienen actualmente los empleados públicos con esta nueva ley, puesto que ya se ha visto en anterioridad, en la época del señor Toledo, que la ley 2530, que era una ley de cédula viva, la ha anulado solamente con un decreto supremo, dejando en la calle al 90% de los que pertenecíamos a esa ley, porque el resto, o el 10%, venían a ser los señores congresistas que se apegaron a esa ley para sacar la millonada que sacaron. Y la prensa no nos ayudó en absoluto a nosotros. Nosotros ahora, el 90% de esos jubilados de la 2530, que arbitrariamente fue derogada con un decreto supremo, una ley no se deroga en ninguna parte del mundo. Nosotros ahora estamos en absoluta miseria, puesto que el 90%, yo puedo llevar mis boletas. Yo he trabajado 30 años para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. He sido técnico, he estudiado para ser técnico dentro del ministerio y sin embargo de nada me valió. Entonces, ¿qué autoriza ahora de que esta ley va a ser beneficiaria para estos señores? Entendía la desconfianza y entendía la queja y la pregunta. Tengo, acá en el Twitter ya me están acusando de que no leo todas sus preguntas, pero hay una que quiero dejar planteada para el corte. Nos vamos a corte, ¿no es cierto? Sí, nos vamos a corte, pero quiero dejar una planteada que tiene que ver con, otra vez, el personal de confianza, qué pasa con ellos, y otro aspecto que ha venido reiterativo, esto lo pregunta Sutra Poj Lima Sur, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que han quedado excluidos? Pues llámese BCR, Superintendencia, Congreso, ¿por qué a ellos no los coge la ley? Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos con tema de fondo, estamos analizando la ley del servicio civil y un tema que está presente en las llamadas y también en las redes sociales es el de los cargos de confianza. En la ley se establece que pueden existir entre 2 hasta 50 cargos de confianza en las entidades públicas. Sí, esta ley es bastante más restrictiva en términos de la capacidad que tiene, como se mencionaba en las llamadas por teléfono, de contratar a cualquiera, ¿no? Establece que para contratar a alguien de confianza efectivamente no hay un concurso, pero sí tiene que cumplir un perfil,
¿no? Y tiene unas condiciones específicas. Si la persona que te trajo, por ejemplo, yo soy autoridad y traje a mi secretario o a mi chofer, esa persona se tiene que ir cuando se vaya quien lo trajo, ¿no? Que eso es algo que no pasaba. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta de repente un poco sonsa, pero ¿un ministro qué es? Un ministro es también, o sea, es una persona de confianza también. ¿Entra en esta ley? Sí, todas las autoridades entran en esta ley. ¿Los tienen que evaluar? ¿Quién los evalúa, el presidente? Y un ministro que entra y está 4, 6, 8 meses en el cargo evalúa a gente que está 10 años en la institución. Complicado, ¿no? En realidad, el ministro directamente no evalúa a todos en la institución, ¿no? Generalmente los jefes directos son los que evalúan a las personas que están trabajando y hay varias instancias. También es un cargo de confianza. ¿Hasta dónde llega el cargo de confianza? ¿Es ministro, viceministro, director general? En realidad, la autoridad tiene la capacidad de decidir quiénes son de confianza, pero tiene límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decidir que mi secretaria o que mi chofer son de confianza, o puedo decidir que mi asesor jurídico es de confianza. El punto importante es que no puedo tener a todos de confianza, y por eso se toma en cuenta, por ejemplo, qué pasa en entidades grandotas como es Salud, ¿no? Salud tiene 45.000 personas. Un 5% de confianza serían 2.500 personas de confianza, lo cual es inviable. Entonces, se ponen topes para que las entidades grandes no tengan demasiada gente de confianza, y las muy pequeñitas, como muchas municipalidades que tienen 4 o 5 personas trabajando, le des la potestad al alcalde que por lo menos tenga 2 personas de confianza para llevar a cabo su gestión. Ahora, doctor Herrera, hay un aspecto que a mí me parece que, no sé porque no soy abogada, pero es una ley que no se aplica a todos los trabajadores del Estado por igual y algunos quedan excluidos. Es curioso, Mariana nos estaba diciendo en el corte, creo que hay que resaltarlo, que esto ha pasado por el Congreso. El Congreso lo aprobó, lo cual está muy bien, porque no ha sido un decreto legislativo. Sin embargo, el Congreso aprueba una ley a la que ellos no se acogen. Es un poco feo, digamos, ¿no? Como hasta poco elegante, ¿no? Quita legitimidad, ¿no es cierto?, al argumento de que es una buena ley. Si les parece tan buena, porque no se la aplican, digamos, ¿no? Así es, de acuerdo. Eso puede ser materia también de una queja en virtud de que las mismas condiciones no son de un criterio de igualdad, digamos, ¿se puede apelar? Por supuesto, los trabajadores del Poder Judicial, por ejemplo, podrían decir por qué no se aplica esta ley a los trabajadores administrativos del Congreso, ¿no? Y eso implica un atentado contra la igualdad ante la ley. Es discriminación y puede ser materia de revisión o análisis en una eventual acción de inconstitucionalidad, ¿no? ¿Y cuál es la justificación? Sonia Morales Melgarejo nos describe y dice: la ley debe ser para todas las entidades del Estado, no solamente para algunos. ¿Por qué la SUNAT no está? ¿Es la única OPD que no está? ¿Tiene corona? ¿Qué pasó? Tiene SUNAT. El Ejecutivo, cuando envió el proyecto de ley, solo propuso una exoneración, que fue el Banco Central de la República, o el BCR. Las otras exoneraciones, que son 4 más, que son la Contraloría, la SUNAT, la SBS y el propio Congreso, fueron incluidas en el debate, en realidad. Pero, por ejemplo, la SBS no está, pero la SUNARP sí, siendo 2 superintendentes. La SUNARP está incluida. Sí ha sido una decisión política en el Congreso de excluir algunas entidades. Nosotros al BCR lo excluimos por un tema de autonomías y de garantizar determinado nivel técnico que se entiende, pero el resto en realidad no fueron decisión del Ejecutivo, digamos. Ahora, desde mi punto de vista, hubiera sido ideal que la ley diga que el régimen es obligatorio para todos, porque tenemos ya 14 regímenes laborales en el Estado. Inclusive en el sector salud hay una ley por cada profesión: la ley del tecnólogo médico, la ley del cirujano dentista, la ley de enfermera. Y si esta ley no es bien vendida, en el sentido coloquial de la palabra, a los trabajadores, no es atractiva para los trabajadores, vamos a tener un 15º régimen laboral, ¿no? ¿No puede existir un ente, así como entes que certifican universidades, entes que evalúan trabajadores? Porque hay una preocupación que nos llega, por ejemplo, acá me están preguntando, ¿quién me va a evaluar? ¿Quién va a evaluar el personal en los gobiernos locales? ¿Me evaluará uno que está por salir? Eso nos pregunta Pedro González. Patricia Guerra nos dice: he pasado todas las evaluaciones para ingresar al sector público por CAS. ¿Me van a volver a evaluar? Hay gente que pone: a mí me evalúan a cada rato porque me tienen que renovar el contrato, ¿no? Entonces hay una suerte como de malestar de gente que se siente sobreevaluada y de personas que sienten que nunca han revisado, versus otros a los que nunca se les ha revisado el trabajo, ¿no? En realidad, implementar el tema de evaluaciones es todo un proceso largo, ¿no? Porque además hay que capacitar a quienes van, como ustedes dicen, quienes van a evaluar, las herramientas que van a tener que utilizar en el momento de la evaluación. Entonces, lo que nos queda claro es que servir para los lineamientos generales a los que tendrán que enseñar esas entidades. Las entidades son las responsables de evaluar. Eso podría implicar quizás contratar un tercero que evalúe también. O sea, eso no está negado en la ley. Pero si ustedes ven la mayoría de casos del resto del mundo, los servicios civiles se evalúan los jefes
porque en realidad son los jefes quienes conocen mejor el trabajo de la persona, ¿no? Ahora, volviendo al caso del trabajador de confianza, permítanme una pequeña digresión. Si yo estoy en la actividad privada 728 y soy de confianza y se me despide sin justa causa, ¿no es cierto?, libre remoción, tengo derecho a una indemnización por despido, equivalente a 1.5 sueldos por año con el tope de 12 sueldos. Si yo soy trabajador de confianza en el Estado, con la ley de servicio civil, se me echa libre remoción, puedo ser muy bueno o puedo ser muy malo también, se me desvincula y no tengo nada. No tengo... Es que nunca has entrado a la ley de servicio civil. Creo que eso es lo que dice la ley al final, que el cargo de confianza no estás dentro de este régimen laboral. Lo que dice es que no has entrado a la carrera, entonces tú estás ahí porque una autoridad política te trajo. Y entonces, cuando la autoridad se va o la autoridad siente que ya no requiere tus servicios, puede sacarte sin indemnización. De hecho, hubo muy mal uso de la indemnización en otros años y esta ley aclara que si tú no has ganado un concurso, digamos, no te has ganado el derecho a pertenecer a la carrera, entonces... Pero lo que decía el doctor Herrera es bien importante. Decía, esto de repente es, ¿no es cierto?, un nuevo régimen laboral por el tema de la voluntariedad. ¿Qué incentivos existen para que una persona que esté en el 728 o en la 276 pase a este nuevo régimen? Y con relación a ello tenemos una pregunta que viene en nuestro Facebook. Es de Jorge Adelín Racúa Fernández. Para una persona que tiene 25 años de servicio en el Estado bajo el decreto legislativo 276, ¿le conviene pasarse a esta nueva ley? Pregunta él, con justa razón, ¿no? Tengo 25 años, ¿voy a pasarme a este nuevo régimen? Incluso a aquellos que les quedan 5 años en la 276 o hasta 3, les sale a cuenta, si quieren, en términos económicos, pasarse a este nuevo régimen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora que viene julio, ¿no? Y el aguinaldo de fiestas patrias, los 276 recibirán 300 soles. Los CAS también, ¿no? Y en diciembre recibirán 300 soles. Esta ley les da un sueldo completo, tanto en julio como en diciembre. Acá 276. Y además, y eso es lo más importante para los 276, que toda su remuneración va a ser pensionable, ¿no? Eso es el problema que tienen ahora. En ese momento la gente se jubila con 1.000 soles, con 1.500 soles después de 30 años trabajando en el Estado. Solo con esta ley, estando solo 5 años, ya son 5 sueldos, ¿no? Entonces ya de hecho pasa el tope que recibiría si fuera 276. Algunas preguntas que requieren respuesta muy rápida, pero que me parece importante. Mari Carmen nos pregunta por el Twitter, con esta ley, ¿los CAS tendremos CTS? Los CAS tienen CTS ahora. Muy bien, Mari Carmen, tienes tu CTS, no te preocupes. Acá Pedro González dice, ¿quién nombra a los de servir? Y si con un nuevo gobierno tendré nuevos evaluadores. Bueno, el personal de servir, todos han entrado por concurso. Creo que solo hay 2 personas de confianza en todo servir. También somos evaluados, que es importante decirlo. Nosotros somos evaluados, incluso nuestros jefes son evaluados. Y por evaluaciones de desempeño, ¿no? Y en realidad... Generalmente para el tema de quién me va a evaluar, ¿no? Como decíamos antes, generalmente son los jefes o las autoridades de las entidades. Y eso, Mariana, creo que hay que señalarlo. Servir no va a votar gente. Ustedes simplemente están dando los lineamientos para que esta ley se aplique y estos son los que han planteado el modelo, digamos. En efecto. Y además es importante insistir que la evaluación no tiene como objetivo el despido. Atendemos una llamada, nos llama Leopoldo desde Jesús María. Leopoldo, muy buenos días. Muy buenos días. Mire, quiero expresarle mi profunda preocupación porque, por ejemplo, en mi dependencia, yo soy trabajador público. Mi jefe no conoce el tema, la dirección general es inoperante. Entonces, si ellos no nos van a evaluar, pues simplemente todos nos vamos a la calle. En segundo lugar, en nuestro país, todos los partidos siempre han entrado a poner su gente. Pues simplemente entrará un nuevo Estado, pondrá las condiciones para evaluar mal y todos nos volveremos a ir a la calle. Finalmente, yo hace un año, yo soy 276, me compré un departamento y puse a mis hijos en una universidad. Total, de acá a un par de años, simplemente a todos los 276 nos declaran excedente y al final simplemente nos quedamos en la calle, perdemos nuestros departamentos y simplemente se destruyen las familias, exactamente igual como pasó con Fujimori, porque la señorita de ninguna manera me está ofreciendo ninguna garantía, me han evaluado los mismos jefes que hasta ahora siguen haciendo el trabajo mal. Muy bien, Leopoldo, gracias por la preocupación constante, ¿no? ¿Quién evalúa y si tiene capacidad para evaluar a sus trabajadores? Vamos con Eduardo de Surquillo, que también nos tiene una consulta. Eduardo, muy buenas tardes, muy buenos días, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengo 2 preguntas básicas. La primera, ¿quién va a evaluar los evaluadores? Creo que es un aspecto muy importante. Y segundo, habiendo tanto dinero en el erario público, ¿por qué no incentiva
a los trabajadores para que se pasen a la ley, para sacarlos. Por ejemplo, una categorización de esta sería un poco de participar al personal para que tome una mejor decisión. Muchas gracias. Teníamos un poco de problemas para escuchar la segunda parte de la pregunta, pero creo que una parte quedó clara. Juliana de Piura también se comunica con nosotros. Juliana, muy buenos días. Hola, buenos días, señorita. Sabe que mi consulta, yo soy una persona contratada a CAS y en la cual ahí en la empresa donde yo trabajo, cada derecho que sale, algún beneficio para los personal CAS, dicen que no nos favorece y que no nos compete. Inclusive mi pregunta es de que si en realidad la ley a nosotros como personal CAS, que ya tenemos por más de 10 años trabajando, nos van a evaluar o nos van a eliminar en el concurso, porque bueno, la institución es una empresa en la cual para todos nos discrimina. El año pasado salió la ley sobre las vacaciones del mes y no nos dieron nomás 15 días, y esa es mi gran duda ahorita. Muy bien, Juliana, el régimen de los CAS, ¿qué va a pasar con los CAS? Porque ellos sí tienen que pasar obligatoriamente al nuevo régimen laboral, no es como la 276 y 728 que pueden optar, ellos sí pasan a ese nuevo régimen y hay preocupación, por supuesto, sobre cómo es que se va a dar esta transición. Y ahí tengo varias quejas, Cayetana, porque dicen, para los CAS esto no es voluntario, y tiene razón. Así es. Bueno, vamos a escuchar el gran resumen de la hora, siendo las 11:06 de la mañana, y regresamos con más aquí en Tema de Fondo, con todas las respuestas a sus consultas. Ya volvemos. Estamos con Tema de Fondo, estamos el día de hoy analizando acá con Patricia del Río y varios especialistas la ley del servicio civil. Y ahora vamos a estar en comunicación con el señor Julio César Bazán, él es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Muy bueno, que se iba a reunir justamente con los dirigentes sindicales para tratar el tema de la ley del servicio civil. ¿Cómo han recibido ustedes este anuncio del presidente Ollanta? Bueno, en realidad un planteamiento un poco tardío, sin embargo creo que es importante de que esa reunión se produzca y nosotros estamos dispuestos a llevarle los planteamientos que lo venimos haciendo desde hace 12 años y que lastimosamente de manera unilateral elaboró esta ley que no ha satisfecho las expectativas de los trabajadores, ¿no? ¿Cuál sería el aspecto de la ley, señor Bazán, que a ustedes más les preocupa en este momento? Bueno, hay en realidad varios. Es necesario diferenciar derechos individuales por un lado y derechos colectivos por otro. En lo que tiene que ver con los derechos individuales, nos preocupa enormemente el cambio que se hace de las definiciones de remuneraciones por compensaciones, cosa que jurídicamente tiene implicancias que no sabemos finalmente que este ofrecimiento de un pago de un sueldo por fiestas patrias o por Navidad o por CTS se cumpla realmente, porque si se llamara remuneraciones, las implicancias jurídicas serían de un sentido, y como se ha llamado ahora compensaciones, ahí se puede poner de todo y eso es una cuestión incierta. Ahora, eso solamente sucede para aquellas personas que decidan voluntariamente acogerse a esta ley de servicio civil. ¿Por qué esta ley es voluntaria? Pero estamos definiendo una norma que va a regir la administración pública hacia adelante. No estamos hablando única y exclusivamente de los actuales trabajadores, sino incluso del resto que vendría. En ese sentido tenemos que asegurarnos de que la ley esté bien hecha y respete los convenios internacionales para que se resguarden todos los derechos de los trabajadores. ¿Qué convenios estarían vulnerando? Con derechos colectivos. Señor Bazán, ¿qué convenios estaría vulnerando? Bueno, tenemos el convenio 87 y 98, que son los convenios fundamentales de la libertad sindical y la negociación colectiva. Además, el convenio 151 y el convenio 154, que también regulan estos derechos colectivos.
Entonces, estamos realmente frente a una norma que en este aspecto de los derechos colectivos está violando claramente la Constitución, porque no se está permitiendo que se definan las remuneraciones y las condiciones de trabajo en base a la negociación colectiva, sino a la voluntariedad finalmente de quienes han generado los problemas, porque se está dejando a los trabajadores de confianza, a los funcionarios públicos, para que gestionen y desarrollen este sistema, con lo cual prácticamente se preserva todos los mecanismos que han generado la problemática que actualmente se pretende corregir. De acuerdo, señor Bazán, clara su posición. Entonces escuchamos que está ahí sentado al lado suyo el señor Wilfredo Orellano Arboleda. Él es secretario nacional de Defensa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Públicos. Con él vamos a hacerle una pregunta que en realidad creo que es importante. Usted defiende a los trabajadores públicos y está muy bien que tengan un representante y que obviamente velen por sus derechos. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores públicos, que es lo que hemos estado discutiendo, están bajo el régimen CAS, que es uno de los regímenes más violatorios de los derechos laborales que pueden existir en ninguna parte del mundo, creo, y que justamente con esta ley ellos sí se verían beneficiados y no perderían ningún beneficio, sino que al contrario adquirirían los que no tienen. ¿La protesta va para todos? ¿Todos se van a ver afectados? ¿O ustedes reconocen que hay cierto volumen de trabajadores, probablemente la mayoría, que podría haberse beneficiado, señor Orellano? Bueno, en principio, señorita, pienso que el tema de la inclusión de los trabajadores CAS en este nuevo régimen civil no va a ser un tema de protesta de los trabajadores CAS, sino ellos se van a sentir obligados, ¿no?, por la coyuntura de poder ellos postular a un cargo en este nuevo sistema, ¿no?, en esta época. ¿Por qué? Porque va a haber duplicidad. En el tema de ellos es mucho más fácil de poder sacarlo de la administración pública, porque ellos son un régimen precario, como es conocimiento de todo el país, ¿no? Los trabajadores CAS son trabajadores precarios en la administración pública. Así es. Y ellos son los directamente involucrados. Son los primeros trabajadores que van a ser parte de este sistema para poder obligarlos, mejor dicho, a pasar al régimen civil. De acuerdo, señor Orellano, pero ¿no podríamos ver en esta obligatoriedad una obligatoriedad para que mejoren? Estoy totalmente de acuerdo con usted que son los trabajadores más precarios, pero con esto perderían precariedad. ¿No es un paso adelante, por lo menos, en el caso de los trabajadores CAS? Correcto, señorita. En efecto, los trabajadores CAS tienen la posibilidad en este momento de poder postular a este nuevo régimen civil, siempre y cuando se le den todas las garantías de las personas o las organizaciones que van a formar parte de esta evaluación. Porque hay que tener en cuenta que ahorita la administración pública está siendo copada enormemente por este régimen, por este gobierno, ¿no? De acuerdo. No hay ninguna seguridad, no hay ninguna garantía que los trabajadores CAS que ahorita actualmente están laborando en la administración pública sean parte de este nuevo sistema de servicio civil. ¿Qué garantías exigirían ustedes para garantizar justamente esta independencia y transparencia para los trabajadores del régimen laboral CAS? Que sean los organismos competentes, señorita, los que tengan a cargo este tipo de evaluación para todos los trabajadores. ¿Pero quiénes? De repente podemos dar algunas sugerencias. ¿Quién le parece a usted que debería ser? Pensamos que debería ser una universidad, en todo caso, los órganos competentes para evaluar, ¿no? ¿De acuerdo? No el área de servicio civil, porque el tema de servicio civil también es uno de los órganos más incompetentes que tenemos en la administración pública. Yo escucho sinceramente con bastante preocupación que el gobierno y los voceros del gobierno dicen que se le deben dar atribuciones al servicio civil para que ellos evalúen. Eso sinceramente deja mucho que desear. Nosotros que trabajamos en la administración señor Orellano, yo solo le recuerdo que los trabajadores que tienen... Continúe. ¿Aló? Continúe. Sí, hay algunos requerimientos y reclamos de algunos trabajadores que han sido sancionados, que han sido amonestados injustamente, ¿no?, por la ya maltratada administración pública, por los trabajadores públicos, ¿no? Y que sinceramente ellos han presentado reclamos al órgano competente como es Servir, y hasta la fecha ellos no tienen una respuesta satisfactoria, o por lo menos cualquier tipo de respuesta que el órgano competente de Servir les haya otorgado a los compañeros, de acuerdo, a todos los servidores públicos, ¿no? Creo que su punto está...
Creo que su punto está bastante claro, señor Orellano. Tienen todo el derecho a pedir transparencia en la evaluación y ese creo que es el mayor temor la de los recomendación del trabajadores. señor Orellano parece bastante sensata, que sea una universidad o un ente independiente, alguien independiente quien evalúe a los trabajadores. Tal vez recordarle al señor Orellano, antes para despedirnos y agradecerle su participación, que los trabajadores de Servir también son trabajadores públicos, así que creo que esos también tendrían que representar y no pelearse tanto, pero gracias por estar con nosotros, al señor Orellano y al señor Bazán, para poder expresar el punto de vista de los trabajadores. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Ahora vamos a absolver un poco las dudas que se han planteado. Pero antes tenemos que hacer una breve pausa. Ya volvemos. Ya regresamos. Regresamos con tema de fondo y justamente si usted ha podido leer la plaqueta, lo que decía es que los trabajadores pueden optar en acceder o no a la ley del servicio civil. Pero vemos que eso no sucede con los trabajadores que están en el CAS y que son la mayoría de trabajadores. Ellos están obligados a pasar a este nuevo régimen. ¿Cómo se va a dar este periodo de transición? ¿Y por qué ellos sí están obligados mientras que los trabajadores del DA 276 y 728 no lo están? Doctora Ballén. El régimen CAS es un régimen temporal, ¿no? Y de hecho el año pasado el Congreso aprobó una ley por la cual se debe ir eliminando progresivamente este régimen. Y esta ley lo que hace es tratar de incorporarlos al régimen de servicio civil en la medida en que muchos de ellos hacen funciones permanentes. Entonces, en la medida en que cada entidad vaya pasando al régimen de servicio civil, porque el pase es por entidades, los CAS de dichas entidades irán pasando, ¿no? Y entonces pueden concursar, porque esto es obligatorio, digamos, para ellos en la medida en que sus contratos todos terminan los 31 de diciembre de cada año. Un tema importante, disculpa, es que la gente teme que cuando entre en vigencia esta norma con los reglamentos se acaban los CAS. En realidad, las entidades pueden seguir contratando CAS hasta que pasen al nuevo régimen. Y va a depender de cada entidad cuándo paso, porque yo puedo decir, no, yo paso en el 2035. Estoy cómoda como estoy. Bueno, la ley tiene 6 años, entonces en esos 6 años las entidades tienen que pasar. El punto es que son 2.000 entidades. ¿Qué pasa si yo soy trabajador? Ahí hay una pregunta para el abogado. Soy trabajador de una entidad que no se acogió a la nueva ley, pero yo como trabajador sí quiero, porque soy trabajador casi me parece que se están abusando de mis derechos y el Estado ya de una ley que a mí me permitiría tener un mejor régimen laboral. ¿Puedo exigir? Podría postular una plaza en otra entidad que sí se acogió al nuevo régimen, ¿no? Pero es un poco restrictivo que dependa de la entidad y no del trabajador, ¿no es cierto? Sí, claro, lo que pasa es que justamente esta voluntariedad en el acceso es dual, ¿no? De la entidad primero y del trabajador después. Yo creo que por eso lo mejor hubiera sido hacer un régimen obligatorio en general para todos los trabajadores administrativos del Estado. Bueno, como nosotros no nos detenemos en la transmisión de la información, hacemos un alto en esta importante consulta porque Gerardo Reina nos tiene información de último minuto. Gerardo, ¿cómo estás? Te escuchamos. Así es, muchas gracias. Bueno, estamos observando un charco de sangre producto de un asalto que se ha registrado aquí muy cerca a la sede del Banco de la Nación, ubicada entre las avenidas Bolívar y Sucre en el distrito de Pueblo Libre. Momentos de terror se han vivido en este lugar, sobre todo los clientes que se encontraban adentro del Banco de la Nación. Incluso una señora se desmayó en momentos que escuchó el disparo dado por uno de los vigilantes de esta sede bancaria. Lo que ha ocurrido, según algunos testigos, es que 4 delincuentes a bordo de 2 motos se acercaron a un cambista de la zona y lo golpearon con la cacha de los revólveres en la cabeza. Producto de ello es que ha sangrado este cambista al cual le robaron todo su dinero y él ha sido trasladado a una clínica muy cercana. Vamos a conversar con algunos de los testigos rápidamente, por ejemplo una de las señoras que justamente vio el hecho. Señora, ¿cómo está? En vivo para RPP Noticias. Usted vio justamente a los delincuentes que llegaron de motocicletas. Muy dividido, hay 2 motos, nada más 2 motos. Ya, ¿y qué pasó? ¿Escuchó algún disparo? Disparo no, se han disparado desde acá, con la cacha, nada más le dieron acá la cabeza, nada más, cachazo la cabecita, nada más, sí. ¿Le llegaron a robar? Se llevaron todito, robaron todo su plato, todito se llevaron todo su plato, todo le robaron, ahí fue revolcado el chico, todo le llevaron. Ahora, hubo algunos gritos también aquí de la sede de los clientes, ¿verdad? De la sede del banco, incluso una señora se desmayó ahí, la señora se desmayó, sí, desmayó. Sí había gritos, sí, la señora se desmayó ahí. ¿La policía llegó de inmediato? No, demora, después se llegaron ya.
Bien, muchas gracias. Entonces, parte entonces de las declaraciones de una de las testigos aquí en el lugar. Debemos indicar que todavía no tenemos el nombre exacto del cambista. Se trata de un joven entonces que trabajaba muy cerca, a pocos metros nomás de la sede del Banco de la Nación. Repetimos, ubicada entre las avenidas Sucre y Bolívar en Pueblo Libre. Adelante en estudios. En pleno corazón de Pueblo Libre, Patricia, un nuevo cambista. Recordemos que es el tercer caso en menos de 2 meses de cambistas que son golpeados y asesinados por la delincuencia. Esto no es un tema de percepción, esto es una realidad. Así es. El tema de la inseguridad ciudadana. Realmente terrible. Seguro Gerardo estará ampliando la información más adelante, ya con el nombre y la identificación de este cambista y por supuesto el estado de salud en el que se encuentra. Nosotros continuamos con nuestro tema de fondo, que es la ley del servicio civil, sobre la cual tenemos múltiples consultas, Cayetana. Estábamos justamente viendo este tema de la obligatoriedad, la no obligatoriedad y el hecho de que son las entidades las que se van acogiendo. ¿Hay algún orden de prioridades, Mariana? ¿Algunas deberían entrar antes que otras? Hay una serie de criterios que se establecen en la norma. Quería recordar que hay 6 años para pasar, no es que las entidades pueden decidir no pasar, ¿no? El punto es que son 2.000 entidades, son 500.000 personas, entonces todo el proceso de traslado es un montón de trabajo y es imposible pasar. Nos encantaría pasar a la gente en un año, pero es imposible. ¿Qué pasa si todas deciden pasarse, ¿no es cierto?, en el 2017, cuando ya este gobierno no está? ¿Podría suceder? Es que las entidades no deciden, hay un orden, pero las entidades no deciden, las entidades van a tener que pasarse de todas maneras, en estos 6 años. Pero usted dice que son 6 años. Entre que se dicte el reglamento, que va a ser en diciembre, mientras que se define el tema de evaluaciones, van pasando los tiempos, y lo que puede decidir el gobierno, justamente porque hay sectores que no han recibido muy bien esta ley, es decir, mejor pues que la implementación se la coma otro gobierno. ¿Podría suceder? Yo creo que no, tenemos una lista larga de entidades que ya nos han pedido pasar al nuevo régimen, incluso antes que se aprobara la ley. De hecho, hoy en la tarde en Servir tenemos la primera reunión con un grupo de entidades para ver el pase, ya. Entonces, nosotros sentimos que en realidad hay muy buena voluntad de las entidades de pasarse, no creemos, y además tenemos, en realidad, sobre todo criterios para ordenar, para que el pase sea ordenado. ¿No? Un aspecto que crea mucha duda, mucha desconfianza, es qué pasa con los años de servicio acumulados. Hay personas que llevan 6, 7 años trabajando en las CAS, eso no se va a contabilizar. ¿Qué implica que no se contabilicen? ¿Qué pasa con los años de servicio de los de las 276 o las 728, no quería equivocarme el número, si es que se acogen al nuevo régimen? Claro, definitivamente lo que va a ocurrir es que van a ser liquidados en su actual régimen para pasar al nuevo, como nuevos trabajadores del Estado. Entonces eso genera 2 problemas, ¿no? O 2 preocupaciones. El 276, que es 2530 y que tiene un tiempo de servicios de aportación y que va a pasar al nuevo régimen con la opción de AFP o Sistema Nacional de Pensiones, ya no 2530. ¿Qué pasa? Pierde su tiempo de servicios y su tiempo aportado a la 2530. En segundo lugar, yo soy 728, por ejemplo, tengo 10 años en el Estado, con lo cual si me despiden como 728 tengo derecho a una indemnización de 12 sueldos y me liquidan y paso como nuevo trabajador. Entonces si me despiden en el transcurso del primer año en el nuevo régimen voy a tener una indemnización de 1.5 sueldos. ¿Qué pasa con mi tiempo de servicio, ¿no? Evidentemente, que va a ser una evaluación caso por caso. El trabajador va a tener que hacer una evaluación de qué es lo que más le conviene. Así es. En realidad, respecto de los años de servicio, nosotros no sentimos que haya un gran problema. ¿Y por qué? Porque en realidad, para los que cuentan los años de servicio, sobre todo son los 276, ¿no? Y es porque hay un bono de 25 a los 25 años que se entrega, que en realidad en ese momento pueden ser 600 o 700 soles, de verdad que el bono es muy poquito, ¿no? Entonces, la gente está preocupada porque siente que en ese momento reciben muchos conceptos pequeñitos y que ahora va a empezar a recibir uno. Pero el tamaño de ese bono es mayor que la suma de los chiquititos. Entonces, a la gente, repito, incluso estar 2 o 3 años en el nuevo servicio civil les sale a cuenta. Por ejemplo, Luis Gronet nos dice que él tiene 33 años de servicio y 56 años de edad. Si le conviene pasarse a la nueva ley, ¿no? Alguien que tenga 4 años, que le falten 4 años de vida laboral, si quieren, antes de jubilarse le conviene. Porque en un tema de ingresos, ¿no? En un tema monetario, básicamente, le conviene pasarse al nuevo régimen. Me decían que, por ejemplo, los trabajadores de salud cuentan con 16 remuneraciones por pacto colectivo. Y si eso se conservaría a la hora de pasar a la nueva ley. ¿Y qué pasa en el caso de las CTS para los 276?
El 276 pasará a tener como CTS un sueldo completo. De acuerdo. ¿No? En el caso de salud tendríamos que ver, analizar el caso a detalle, pero es cierto que la gente que pasa al nuevo régimen tendrá 14 sueldos. Tendrá 14 sueldos, ¿Qué es lo que corresponde? Que es lo que deberían tener todos los trabajadores en realidad, pero sin embargo muchos de los que no se han acogido a la ley, eso también hay que decirlo, pueden llegar a ganar hasta 16, 17 o 18 sueldos al año dentro del Estado. Con lo cual será muy poco atractivo pasarse al nuevo régimen, ¿no? Y además, ¿qué pasa con el CAFAE? Hay ministerios como el de la mujer, en el cual el CAFAE es una suerte de fondo de asistencia y de estímulo, ¿no es cierto?, que estaba destinado en principio a actividades de bienestar social. Porque tienen mucha plata, ¿no? Pero que ahora no se usan para situaciones de bienestar, sino se utilizan como parte de la remuneración. Sí, incluso como inversiones, ¿no? ¿Qué va a pasar con el CAFAE? Claro, porque por ejemplo en el Ministerio de la Mujer, un trabajador promedio tiene 10% de ingreso en planilla y 90% de su ingreso en CAFAE. Entonces eso no está previsto en la ley, ¿no? Esta ley, de alguna manera, corrige la distorsión, ¿no? Porque en ese momento CAFAE complementa tu sueldo, pero esa parte no es pensionable. Y entonces en el nuevo régimen todo tu sueldo será pensionable. No va a ser CAFAE, pero todo será pensionable. ¿Qué pasa con la plata del CAFAE? ¿Se la dan a la entidad? El CAFAE, en el nuevo régimen no existe el CAFAE, porque en realidad el CAFAE, en sentido de distorsión para pagos remunerativos. ¿Pero qué va a pasar con regresa a la caja fiscal? Bueno, si hay gente que seguramente habrá gente que se mantenga en el régimen, el CAFAE funcionará para la gente que se mantenga en el 276. Con un presupuesto menor, entonces. El CAFAE en realidad es un presupuesto generalmente de la entidad o negociado la entidad con el Ministerio de Economía. O sea, ahí supongo que habrá un beneficiarios de CAFAE y ganarán más, ¿no? Entonces ahí pueden generarse distorsiones salariales, porque finalmente no importa cómo se llame, sino cuánto recibo a fin de mes. Es decir, mi ingreso, y si yo, porque hay menos beneficiarios de CAFAE, voy a terminar ganando más que el del nuevo régimen. Yo creo que hay aspectos por dilucidar. Y también esto da cuenta de lo que hablaba Mariana, la complejidad del laberinto que tienen que arreglar. Lo cierto es que hay que empezar por alguna parte, ¿no? Y está bastante claro que por lo pronto para los CAS esta es una ley que lo saca de la precariedad. El laberinto es tremendo, hay 400 laboral, conceptos remunerativos y no remunerativos, ¿no? Más de 80 escalas salariales, realmente es todo un reto. Y múltiples regímenes laborales también. Bueno, esperemos haber contribuido a que los trabajadores y la ciudadanía tengan más información sobre esta ley de servicio civil. Nos hemos centrado quizás en el tema de los trabajadores, que es un tema que preocupaba, pero también debemos ver el tema del ciudadano, cómo también se va a beneficiar el ciudadano con un mejor servicio, que es a quien se debe ese deber. Así es.